Buen día, apreciados estudiantes del Instituto CENES. Bueno, continuando con nuestro curso de legislación comercial, laboral y tributaria, ya damos inicio a lo que es el último módulo de nuestro curso, que abarcaremos como las nociones principales de lo que es el derecho tributario en Colombia. Bueno, lo primero que hay que decir es que el derecho tributario hay que enfocarlo desde un punto de vista en el cual reconocemos diversos sujetos, ¿no? Uno, pues el papel de un ciudadano, ¿sí? El papel como ciudadano es aportar al lugar donde nosotros vivimos para que pueda existir un bien común, ¿sí? Para que parte de nuestro aporte, para que parte de lo que nosotros realizamos sea en beneficio de todos los demás. Es situación similar a como cuando nosotros vivimos en un conjunto residencial, ¿no? Entonces, en ese conjunto residencial como que hay una administración, ¿sí? A la que nosotros pagamos unos recursos para que ellos mantengan en buen estado las porterías, en buen estado las zonas verdes, en buen estado pues las diferentes estamentos como salón comunal, como diferentes escenarios. Entonces, cuando nosotros hablamos desde ese punto, nosotros reconoceríamos que para vivir en un ambiente y en un entorno bueno, en un entorno sano, pues es necesario contribuir, ¿sí? Entonces, el derecho tributario, ¿sí? Busca en cabeza del Estado y de todos nosotros como sujetos, personas naturales, jurídicas y demás participantes, regular, ¿sí? Estos diferentes tributos o impuestos o pagos que nosotros realizamos para que podamos tener unas condiciones de vida dignas, ¿sí? Para poder tener una seguridad, para poder tener salud, para poder tener educación. Entonces el derecho tributario pues es esa rama del derecho público que se encarga del estudio y regulación de los tributos, de las obligaciones que éste se derivan, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Estado, a través de esos ingresos que nosotros le damos, ¿sí? Pueda sufragar o utilizar en el gasto público, en aras, como bien decíamos, de la consecución del bien común. Este, pues, es regulado en base a unos principios, ¿sí? Los cuales son la justicia, la equidad, la eficiencia y la progresividad. Cuando hablamos de justicia, ¿sí? Hablamos de demostrar la capacidad contributiva que tiene cada uno, ¿sí? Es decir, lógicamente nosotros aplicamos justicia cuando es imparcial, independiente de la persona, del sujeto y demás. Entonces, un principio de justicia, sí, es demostrar que tienen capacidad contributiva. No es que entonces se le va a cobrar igual al que gana 1.000 millones que al que gana 100 pesos, ¿no? Equidad, bueno, equidad obviamente se maneja bajo unos criterios especiales en donde los impuestos deben ser equitativos, amarrado a lo de justicia, en base a su capacidad contributiva, es decir, a la capacidad económica que tengan en este caso las personas y demás. Obviamente eficiencia. Eficiencia en base a qué? Una, a poder hacer que los contribuyentes hagan pago de ese tributo, y la segunda eficiencia en cuanto a su administración, ¿no? En cuanto a cómo utilizamos nosotros los recursos que pues obviamente otorgamos los ciudadanos de determinado estado. Y progresividad, obviamente lograr que la capacidad de recaudo sí sea conforme a las condiciones de cada uno, sí, y que sea en base a reglas especiales de justicia y de equidad. Entonces, logramos todo eso cuando se cumplen con estos principios de tributación en Colombia. Es importante mencionar que las leyes no son retroactivas, ¿sí? Es decir, que una ley no puede hacer que nosotros apliquemos un concepto nuevo a vigencias anteriores. En Colombia las vigencias son anuales del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, no puede ser retroactivo porque lo que aplica a partir de hoy no debo tenerlo en cuenta el año anterior, ¿sí? Si de pronto no declaré, si de pronto no presenté alguna formalidad, yo no puedo, si me sale una nueva ley
que me aparece una condición, llevarla al año en el que estoy, no porque no es retroactivo, ¿sí? Sino a partir del momento en que sale en vigencia empezamos a utilizarla a ella en el periodo de tiempo que esté y en el tiempo que se establezca esa ley, norma o demás. Cuando nosotros hablamos de los tributos pues, en Colombia, los encontramos en la Constitución Política del 91, ¿sí? Encontramos ese fundamento que nos dice que nosotros, por la calidad de colombiano que tenemos, ¿sí? Tenemos el deber de engrandecerla y dignificarla, ¿sí? Y para esto, nosotros debemos cumplir con unos deberes y derechos. El numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, nosotros dice que un deber es contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Ya lo hablamos, justicia en el término de ser imparcial y equidad con respecto a mi capacidad contributiva, ¿sí? Entonces, todos, absolutamente todos, yo siempre he dicho, desde los niños tienen que pagar impuestos, ¿sí? Porque es algo que damos para un bien común, es algo que damos para utilizarlo, que de pronto en nuestro país no se utiliza de la mejor manera, que de pronto no, los temas de corrupción, los temas de malversación de recursos y demás, no hagan ver el tributo que nosotros damos, ¿sí? El enfoque ese es el poder dar bienestar a quienes no tienen la posibilidad de las condiciones en las que nosotros estamos. Entonces, eso es el tributo. Entonces, nosotros engrandecemos a nuestro país cuando contribuimos con él. Obviamente, pues los recursos se espera que sean administrados de la mejor manera. ¿Por quién? Por el Estado. Directamente le corresponde al Congreso expedir las leyes y por medio de ellas, obviamente establecer todas aquellas tipos de contribuciones fiscales, excepcionales y demás con las que nosotros podamos hacer cargo, ¿sí? Y podamos contribuir al financiamiento del recurso. Entonces, es función del Congreso, lo dice el artículo 150, ¿sí? Hacer las leyes por las cuales se funda y se dirige el derecho tributario fiscal en nuestro país. Pero para eso, obviamente, pues hay un desglose de entidades que los pueden realizar. En ellas están las entidades territoriales. Recordemos cuáles son. Son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Entonces, ellos son los que pueden de una u otra manera administrar esos recursos y establecer diferentes tributos que sean necesarios y que estén sustentados en base al funcionamiento y a las actividades que realizarán dentro de su jurisdicción como tal. Entonces, cada una de las entidades tiene un estamento interesante y una posibilidad de despedir diferentes tributos para cumplimiento de funciones especiales de dichas entidades territoriales. Recordando pues que son obviamente departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas y demás. Cuando hablamos de temas departamentales, nos mencionaremos siempre a que corresponde a las asambleas realizar estos actos de legislación y de expedición de normas. ¿Por qué medio? Por medio de las ordenanzas. Entonces, por las ordenanzas, en este caso la ordenanza en Boyacá es la ordenanza 30 del año 2017. En ella encontramos lo que podríamos conocer como el Estatuto de Rentas del Departamento de Boyacá. Entonces, mediante ella, ellos expiden los tributos y las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones y obviamente poder tener los ingresos necesarios para cubrir con su gasto público. Si hablamos en un nivel un poquito más bajo, como el caso de los municipios, corresponde entonces al Consejo. Ellos votan y obviamente conformidad establecen leyes de tipo local y así como los gastos que ellos incurrirán gracias a estos ingresos que adquirieron. Cuando hablamos pues, de los municipios, obviamente ellos graban, ellos tienen directamente relacionado a lo que es el impuesto predial y lo que es el impuesto de industria y comercio, ¿no? Entonces, ellos mediante su acto, en este caso, su resolución o acuerdo, en este caso municipal, ellos establecen, para el caso del municipio de Sogamoso tenemos el acuerdo 032 de 2016, conocido como el Estatuto de Rentas del municipio. Entonces ahí podemos verificar todos los impuestos, perdón, los elementos que los conforman y demás que hacen parte de nuestro municipio. ¿Qué es un impuesto? Es la pregunta importante. Bueno, un impuesto, pues, es el tributo, ¿no? Es lo que nosotros pagamos al Estado.
por el cual no se espera ninguna contraprestación, ¿no? Es decir, yo no pago para que me entreguen algo, ¿no? No es así directamente, ¿sí? Sino que yo lo pago sin esperar nada a cambio, ¿sí? ¿Con el fin de qué? No es que se vaya a perder esa plata, no. Con el fin de que sea retribuido en un bien común, que es lo que conocemos obviamente como la financiación y lo que es el tema del gasto público, ¿sí? Los impuestos son cargas obligatorias, todos tenemos que pagar impuestos porque sin esto no habría Estado, no habría organización, no tendrían senadores ganando 32 millones de pesos, no habría eso. Pero obviamente el Estado necesita esos recursos para diferentes programas PAEF, en este caso de apoyo al empleo formal, para programas de educación, sí, para diferentes sectores, es necesario, o sea, ellos sin estos recursos no pueden funcionar, no pudiésemos tener obviamente carreteras, no pudiésemos tener servicios públicos, no pudiésemos tener educación, sí, no pudiésemos tener prestaciones sociales, indemnizaciones, entre otras, porque se crean una serie de entidades que se encargan de administrar estos recursos para que nosotros podamos hacer uso de ellos en la medida de lo posible y para que el servicio sea llevado a todo Colombia sin discriminar, ¿sí? Todo Colombia sin importar su capacidad contributiva y demás. Entonces, es importante el impuesto por esto, porque es el mecanismo que tiene el Estado para poder financiar todos los gastos que incurren en ellos, tanto de funcionamiento como de administración. Los impuestos pues, se clasifican en diversas partes, ¿no? Personales y objetivos o reales y objetivos. Cuando hablamos de algo personal, sí, es que tiene que ver realmente con la situación del contribuyente. Va ligada a su capacidad, va ligada a su capacidad contributiva y demás. Cuando son reales o subjetivos, hace referencias a la situación, no a la persona. Entonces, corresponde directamente a lo que él realizó, el hecho económico que él realizó, que incurre en un impuesto. Otra clasificación que encontramos son por directos e indirectos. Directos, pues, hace referencia ya lo mismo, es similar, es a la persona, si recae en la persona lo indirecto recae en el hecho económico, son clasificaciones similares. Y ya por clasificación territorial, pues tenemos nacionales, departamentales y municipales. Nacionales, obviamente, creados por leyes, como hablamos, departamentales creados por asambleas, y a asambleas departamentales, municipales buscados por los municipios en cuanto a sus acuerdos y resoluciones que ellos expiden para poder tener estos impuestos. Si hiciéramos un balance en nivel general, encontramos una clasificación territorial donde tenemos a nivel nacional, obviamente la entidad encargada es el Estado colombiano. ¿Qué impuestos nosotros podemos encontrar? El impuesto de renta, el impuesto sobre las ventas, el gravamen de los movimientos financieros, GMF, el impuesto al patrimonio, el impuesto al consumo, la gasolina y el ACPM. A nivel departamental encontramos, obviamente, dependiendo del departamento, hay más impuestos, licores, cigarrillos, vehículos, registros, degüello de ganado mayor, estampillas. Y ya a nivel municipal, pues encontramos el principal, que es industria, comercio, con avisos y tableros. La publicidad exterior, el impuesto predial, que es otro muy importante, la sobretasa a la gasolina y el degüello de ganado menor. Entonces, eso es un balance de lo que son los impuestos a nivel territorial, lo que nosotros podemos encontrar en el país. Entonces, hablaremos lógicamente un poquitico más a fondo de cada uno en el desarrollo de la clase y haremos una actividad correspondiente con estos impuestos en donde participaremos cada uno dando unos puntos de vista y unos conceptos directamente ligados con los estatutos de nivel departamental, municipal y con el estatuto tributario a nivel nacional. Muchas gracias por su tiempo y entonces nos vemos en la próxima sesión. Dios los bendiga.